Miren lo que pasa. Cuando yo aprieto, prende la luz. Eso no puede suceder. ¿Por qué? Hola, ¿cómo estás? Seguimos con el curso de electricidad. Esto es un concepto fundamental. Cuando quieren prender una máquina y prende una luz, porque conectaron mal, no saben el concepto de conexión en serie. Así que vamos a ver este ejemplo. En la mayoría de los problemas vienen cuando hay punto y toma. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo correcto es bajar 3 cables, porque son fase, neutro, tierra y retorno. Acá no tenemos tierra, pero bueno, de mínima son 3 cables. ¿Qué pasa? Porque a veces bajan solamente la fase y no bajan el neutro acá. Vamos a hacer un ejemplo de conectar la luz y que funcione correctamente. Y después, cómo hacen mal con el toma, porque se confunden. Este cable marrón vamos a hacer que sea el neutro. Y este cable naranja, la fase permanente. Ahora, la fase permanente, en realidad, vean, sigue por el circuito y sigue de largo, por ejemplo, para otros tomacorrientes, ¿no? ¿Ven acá? En realidad, no hay que mezclar circuito de toma y de luces, pero vamos a ver lo técnico, ¿no? Entonces, le va a llegar el neutro directo a la lámpara, acá. Y por este cable rojo, vamos a hacer que sea el retorno, que yo voy a controlar con la tecla esta. La tecla tiene 2 tornillitos, ¿ven? Ahí se conectan. Llevamos con la fase permanente al del medio y por el tornillo de la derecha salimos a la lámpara con el denominado retorno. Bueno, ya conectamos el retorno. El rojo va a hacer que encienda la lámpara, ¿no? Este rojo. El neutro, que viene ya de la línea, queda permanente en la lámpara. Y nos falta el naranja, que va a alimentar la tecla y también la lámpara. Hay que empalmar. Ya bajamos con este cable negro la fase a la tecla y volvemos con el cable rojo a la lámpara. O sea que este negro va a estar permanentemente con fase y con la tecla vamos a manejar el encendido. Ahora sí, tenemos conectado acá a un enchufe donde la fase permanente es el naranja y el neutro es el marrón. Entonces la fase la tomamos acá, la fase directa al punto, ¿ven? Y cuando prendemos acá, prende la luz. Bien, lo que hacen mal es cuando quieren alimentar el toma, que hay que darle 220. Vamos a ver cómo lo hacen mal. Bueno, ahí está. Lo que hacen todos es conectar. ¿Ven? Conectan un tornillito con un polo, el otro tornillito de la luz con el otro polo, pero acá no bajaron el neutro. Vamos a ver qué sucede. La luz va a andar, sí, pero ahora si yo la apago, por ejemplo, y enchufo algo, ahí miren lo que pasa. Cuando yo aprieto, prende la luz. Eso no puede suceder. ¿Por qué? Y porque miren, acá viene la fase permanente y acá no hay fase, pero cuando yo aprieto la fase va a pasar por adentro del aparato y ahí sí está pasando la fase, el cablecito este blanco, ¿ven? Y prende la luz, pero funciona como un cable el taladro, no va a encender porque le falta el neutro. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Ahora les muestro. Lo que tienen que hacer es sacar, o sea, esta fase está bien porque esta es la fase permanente, pero acá hay que sacarlo del punto y ponerlo al neutro, o sea, hay que bajar el neutro. Ahora sí, ya tenemos fase y neutro. El neutro es este cable blanco que baja. Ahora sí que enciende la máquina, porque tenemos fase y neutro en el toma y fase al punto y retorno solamente por el cable rojo. Entonces ahora sí anda por separado la luz y el toma.